Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo la tercera parte de este mega tutorial del Mage Knight. En esta vamos a hablar acerca de las habilidades, cómo se pueden utilizar y qué efectos obtenemos de ellas. También vamos a ver en qué momento un héroe puede quedar agotado. Veremos también lo que es el uso de las unidades y qué efectos podemos obtener gracias a ellas. Y por último también vamos a ver lo que es el desarrollo del combate, que se considera que es el fuerte del juego. Es decir, es el elemento más complejo que tiene este Mage Knight. Con todo esto, pues vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver todas estas reglas que les acabo de comentar. No olviden que si quieren apoyar al canal, lo pueden hacer dándole al me gusta al video, suscribiéndose aquí en YouTube, siguiendo en nuestras redes sociales. Y gracias a todos aquellos que ya nos apoyan de esta manera. Tenemos luego lo que son las losetas de habilidad, que recuerden que estas las vamos recibiendo a medida que vamos subiendo de nivel. Entonces a medida que las tenemos disponibles, las vamos a colocar aquí en nuestra zona de juego. Y para ello debemos tener en cuenta ciertos detalles. Primero, tienen lo que son las cartas de descripción de habilidades de cada uno de los héroes, que esas las van a tener al inicio de la partida. Y pues ahí están bien detallados cuáles son los efectos que recibimos gracias a cada una de esas habilidades. Ahora, lo que deben tener presente acá es que hay habilidades que se pueden utilizar una vez por turno, te lo indican en esta misma carta. Vean que estas habilidades acá te indican una vez por turno. No me voy a dedicar a explicar los efectos de cada una de ellas porque están bien explicados acá en estas cartas. Te dan más puntos para cada una de las acciones que hemos visto, de combate, bloqueo, movimiento, es decir, todo eso está explicado directamente en cada una de estas habilidades acá. Ahora, si no te indica estas flechas que están acá, estas flechas lo que te indican es que también te lo indica la descripción, que solo pueden ser utilizadas una vez, su efecto puede ser utilizado una vez por ronda. Mientras que si no está esa flecha, pues su efecto puede utilizarse una vez por turno. Entonces, en el caso de que la utilicemos, pues la colocamos boca abajo para recordarlo. Ahora, en el caso de que tengan esta otra símbolo que está acá abajo, también se utiliza una vez por ronda, pero a diferencia de estas, yo debo utilizar su efecto y colocarlas en el centro de la mesa para recordar al resto de jugadores que esa habilidad está activa. Entonces, generalmente estas habilidades van a afectar el turno de los demás jugadores y eso te lo va a indicar la carta de descripción de las habilidades del héroe. Aquí te lo indica en qué forma les afecta el tener activa esa habilidad. Entonces, mientras esté activa, pues va a estar presente el efecto de esa habilidad hasta el inicio del turno del jugador que la activó. Entonces, luego, hasta ese momento, pues esa ficha vuelve al tablero, a la zona de juego del jugador, boca abajo. Además de esto, deben tener presente que hay dos habilidades especiales, que son estas que están acá, que son la habilidad competitiva, que es esta que tiene el símbolo negro que está acá, que esta únicamente se va a utilizar en partidas competitivas, y esta del símbolo blanco, esta cabeza blanca acá, se va a utilizar en partidas cooperativas o en el modo solitario. Nunca las dos van combinadas. Un héroe se considera agotado si al inicio del turno de ese jugador las únicas cartas que tiene en su mano son cartas de herida. En ese caso las muestra al resto de jugadores y lo único que puede hacer es descartar una de esas cartas de herida. No pierda el turno como tal, él puede seguir utilizando actitudes que tenga de sus unidades y demás, puede usar curación si tiene elementos que se lo permitan, pero no puede realizar ningún tipo de acción, no se puede mover ni realizar ninguna otra acción durante este turno. Ahora, al final del turno, si está en una localización que le da unos beneficios de final del turno, pues los recibe igualmente si está ubicado allí en el mapa en ese momento. Vamos a hablar en detalle acerca de las unidades. Cuando los jugadores van adquiriendo unidades, las colocan debajo de sus fichas de mando, que son estas fichas de escudo, que las vamos a ir obteniendo a medida que vamos subiendo de nivel, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, cada una de estas fichas de mando que tengamos disponibles nos va a permitir reclutar una nueva unidad. Si no tenemos espacios disponibles, es decir, más fichas de mando disponibles, no podremos reclutar. O podremos reclutar, pero reemplazamos alguna de las unidades que ya tengamos. Es decir, en ese caso, descartamos del juego una de las unidades y la reemplazamos por la nueva. Ahora, como pueden ver, las unidades lo que nos van a servir es como si tuviésemos una carta más en nuestra mano y la vamos a poder jugar realizando cualquiera de las acciones que ya hemos visto.
Entonces, como pueden ver, acá abajo te indica en qué momentos yo puedo utilizar esa unidad. Entonces, como pueden ver, en este ejemplo, tengo 3 oportunidades donde yo pudiera utilizar esa carta. Esta carta de unidad. Entonces, como te indica, te va a especificar en qué acción en particular tú puedes aplicar su efecto. Entonces, aquí te indica que en el ataque me da ataque o bloqueo. Aquí me indica que cuando estoy haciendo la acción de interactuar con los lugareños, pues me da influencia. Y si estoy haciendo la acción de movimiento, pues me da esta cantidad de movimientos. Yo decido si está listada acá la acción que esté realizando en ese momento, pues yo juego las cartas de mi mano como lo hacíamos normalmente, para que me acumulen puntos para esa acción, como lo hacíamos habitualmente. Y además podemos incluir el efecto de la cantidad de unidades que tengamos acá, con tal y que tengan alguno de estos, de algunos de estos efectos estén relacionados con la acción que estamos llevando a cabo. Entonces, tomando esto en cuenta, la ficha de mando que tienen arriba de ella la deben colocar sobre la carta para indicar que esa unidad está agotada. Es decir, que ya no se puede volver a utilizar hasta que sea preparada nuevamente. Entonces, mientras la ficha de mando esté sobre la carta, arriba de la carta, como está acá, pues esa unidad se considera preparada y podrá utilizar sus efectos en cualquier momento. Ahora, la manera de preparar una unidad luego de que está agotada es o al final de la ronda, cuando eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que es la preparación entre una ronda y otra, pues se van a preparar todas las unidades que estén agotadas, o si hay algún elemento en el juego que tenga en mi poder que me permita hacer este paso, que es posible también, este efecto, que me permita preparar estas unidades. Otros elementos que vamos a conseguirnos, de los que no hemos visto, acá en las cartas de unidad, en la parte superior derecha me va a indicar cuál es el nivel de la unidad. En este caso es nivel 1, ahí de niveles superiores. Acá me indica cuál es la armadura, que esto es para fines de combate, que veremos también en este tutorial. Acá en la parte de abajo te puede indicar una resistencia. Vamos a ver acá algunos otros ejemplos. Como pueden ver acá, te puede indicar una resistencia que tengan esas unidades. Puede ser resistencia física, que es este símbolo. Tienes la resistencia al fuego o la resistencia al hielo, que eso es para el combate. Luego tenemos acá a la izquierda son los símbolos que nos indican en qué lugares podemos reclutar nosotros esa unidad. Recuerden que en las cartas de resumen, de descripción de cada una de las ubicaciones, te indican acá un símbolo, una simbología acá arriba a la derecha, que esos símbolos van a coincidir precisamente con las unidades. Entonces, si estamos en esa localización y llevando a cabo las acciones indicadas dentro de esa carta de descripción, pues ahí te va a indicar cómo se pueden reclutar estas unidades, siempre y cuando estén acá disponibles en el mercado. Otras cosas que nos vamos a conseguir, hay unidades avanzadas, como pueden ver estas que están acá, que acá abajo además tienen un símbolo de un maná al lado de alguno de las habilidades. Eso quiere decir que para yo poder utilizar el efecto de esa habilidad, pues debo pagar el coste en maná, como lo hacemos normalmente en las acciones propias de los héroes. Luego también tenemos este símbolo que está acá, que quiere decir, estos son símbolos de acciones especiales que se pueden llevar a cabo en cualquier momento durante nuestro turno. Es decir, que no necesitan ser aplicados durante una acción en particular. Por otra parte, las unidades pueden ser equipadas con artefactos estandarte. Recuerden que tenemos lo que son estas cartas, que son las artefactos. Solo las que tengan acá arriba este estandarte, como pueden ver acá, la parte superior izquierda, el símbolo de estandarte, pues el efecto, solo el básico, que es el de la parte de arriba, puede ser aplicado a una de las unidades. No el de abajo, el avanzado, no se desecharía si lo usamos con una de las unidades. Solo usamos la parte básica. Por ejemplo, en estos casos, si tenemos esa carta de artefacto estandarte en nuestra mano, pues nosotros los podemos jugar equipándosela a alguna de nuestras unidades. Lo que hacemos es colocar esa carta estandarte debajo de la carta de la unidad que queremos equipárselo. Por lo menos vamos a ver estos ejemplos. Aquí dices que asignas esto a una unidad de tu control, es decir, de esas que tengas en tu zona de juego, y la unidad asignada tiene una armadura adicional. Y además tiene resistencia al fuego y resistencia al hielo, así no la tenga la unidad como tal. Entonces gana esos beneficios mientras tenga equipado este estandarte. En este otro caso, me indica que el efecto básico me da 4 de influencia, y además me indica que si tú reclutas una unidad durante este turno, tú puedes asignar esta carta en lugar de una ficha de mando. Es decir, que esta carta te va a dar un espacio adicional para una unidad extra. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice además que pongas esta carta boca abajo sobre la unidad cuando esté gastada, cuando esté agotada.
Entonces la colocamos boca abajo sobre la unidad. Porque recuerden que eso es lo que nosotros hacíamos cuando teníamos una ficha de mando, lo que hacíamos la colocamos sobre la carta. En este caso lo que vamos a hacer, esta carta en especial, la vamos a colocar boca abajo sobre la carta de unidad. Y regresa la boca arriba bajo la carta de unidad cuando esté preparada. Así lo que, como les repito, nos va a dar un espacio más para colocar unidades en este caso. Y bueno, y así otras cartas de estandarte que se las podemos equipar a las unidades que tengamos disponibles en nuestra zona de juego. Ahora, si esa unidad por alguna razón es eliminada de nuestra zona de juego o nosotros decidimos reemplazarla por una nueva unidad, pues la carta que tenga equipada de artefacto estandarte la llevamos a nuestro descarte. Y antes de finalizar la ronda, también nosotros podemos decidir si queremos retirar las cartas de estandarte que estén equipadas a las unidades y llevarlas a nuestro mazo para hacer lo que es la preparación para la siguiente ronda. También las unidades es posible que ellas reciban heridas. Entonces estas cartas de heridas se colocan sobre ellas para recordar que ellas están heridas. Ellas nada más pueden recibir solo una carta de herida. Y la única forma de poder utilizar los efectos de esas cartas de unidad es curándolas previamente. O por supuesto reemplazándolas por una nueva, que si la reemplazamos por una nueva unidad, pues la descartamos del juego junto con cualquier carta de herida que pueda tener sobre ella. Que esto lo veremos más en detalle en lo que es la acción de combate. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento que debemos desarrollar cuando resolvamos un combate. Aquí lo que vamos a centrarnos específicamente en cuáles son todos esos pasos que debemos seguir y cuáles son las condiciones y detalles que debemos tomar en cuenta para desarrollar cada una de estas fases de este combate. Este es el procedimiento o la acción más compleja del juego. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más específico posible y tratar de darle todos los elementos que están incluidos en este procedimiento. Entonces, como les decía, este combate se resuelve en 4 fases. Primero tenemos lo que es la fase de ataque a distancia y de asedio, que en esta nosotros tratamos de eliminar los enemigos antes de que ellos nos puedan atacar a nosotros. Luego viene la segunda fase, que es la fase de bloqueo, que pues, los enemigos que no logramos eliminar en la primera fase, pues entonces van a intentar atacarnos, pero para ello podemos nosotros antes intentar bloquearlos. Luego viene la fase 3, que es la fase de asignación de daño, que aquellos enemigos que no pude bloquear en la fase anterior me van a hacer daño a mis unidades y al héroe. Entonces debo asignar ese daño entre todos estos elementos. Luego, por último, entonces viene la fase 4, que la fase 4 es la fase de ataque. Entonces, en esta, nosotros vamos junto con nuestras unidades y el héroe, vamos a intentar eliminar a estos enemigos que están participando dentro de este combate. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de estas fases. Vamos a empezar entonces con lo que son, antes de meterme con cada una de ellas, vamos a ver los elementos que van a conseguir en las fichas de los enemigos. Como pueden ver acá, tienen algunos ejemplos de los enemigos que nos vamos a conseguir. Como pueden ver en la parte de abajo, tienen la recompensa en fama que vamos a recibir cuando eliminemos ese enemigo. Si lo eliminamos, vamos a recibir esa cantidad de fama que la vamos a indicar aquí en el medidor de fama, después que lo hayamos derrotado al enemigo. Deben tener presente que esta es una recompensa que recibimos inmediatamente al derrotar al enemigo, pero hay recompensas adicionales que las van a conseguir dentro de las cartas de descripción de los lugares y de los enemigos, que esas recompensas adicionales las recibimos al final del turno, no en el momento específico donde derrotamos al enemigo en cuestión. Entonces tengan eso presente. Luego, entonces, por aquí a la izquierda tenemos lo que son la fuerza de ataque de ese enemigo. Y adicional a eso, pues también tienen un símbolo que identifica el tipo de ataque. Es decir, si ven este puño, este es un ataque físico. Tenemos también, como este caso, tenemos un ataque de fuego. En este caso es ataque de hielo. Podemos tener una combinación ataque fuego-hielo, que es este que está aquí, que es una combinación de ambos elementos. Entonces, esos son los diferentes tipos de ataque que pueden conseguir. Eso es para saber en los métodos de bloquear y demás cómo podemos contrarrestar el efecto de esos ataques, pero eso lo veremos en la fase correspondiente. En la parte de arriba vamos a ver cuál es la armadura del enemigo, que generalmente son los puntos de ataque que yo debo alcanzar para poder destruir a ese enemigo. Que bueno, también lo veremos en la fase correspondiente. Hay una serie de elementos adicionales,
una serie de símbolos adicionales. Por ejemplo, en el caso del lado derecho hay unos símbolos que me permiten, que son unas aptitudes especiales que tiene ese enemigo, que le van a otorgar beneficios adicionales o efectos adicionales en contra del héroe, que también los veremos más adelante. También tenemos casos como que este no tiene una fuerza de ataque como lo pueden ver allí, sino que lo que va a hacer en su lugar es invocar un enemigo que va a servir, que va a reemplazarlo mientras esté atacando, que eso también lo veremos en su oportunidad. Y en la parte de arriba pueden ver también al lado de la armadura, algunos enemigos tienen una resistencia a los elementos que les indica, a los tipos de ataque que les indiqué. Entonces ahí, por ejemplo, un caso como este tiene resistencia a hielo y resistencia a los ataques físicos. Entonces así van a conseguirse todos esos elementos en esas fichas de enemigos. Vamos entonces a ver las fases que les indiqué. Vamos a la primera fase, que es la fase de ataque de asedio, de ataque a distancia y de asedio. En esta los jugadores van, igualmente como se resuelve cualquier acción dentro de la partida, como ya se los he explicado, va a jugar cartas que tenga en su mano y va a activar unidades que tengan esas habilidades indicadas allí, que se correspondan con ataques a distancia o de asedio. Como pueden ver acá, aquí te indica si uso esta habilidad, igualmente pagando maná, como lo hacemos normalmente en este caso. Aquí te indica que es un ataque de asedio de 3, o pueden indicarte que es un ataque a distancia. En este caso, si no te indica que es a distancia o de asedio, no se puede utilizar en esta fase. Fíjense que en estos casos, estos son solo ataques. Cuando no te especifique nada, son ataques físicos normales, cuerpo a cuerpo. Entonces, deben tener esto presente. Ahora, deben tener presente además que se recuerden que nosotros podíamos tomar cartas y girarlas para recibir un punto adicional a esa acción que estamos llevando a cabo. Pero en ataques a distancia de asedio no podemos girar cartas para recibir puntos adicionales. Podemos hacerlo para ataque cuerpo a cuerpo, es decir, un ataque cuerpo a cuerpo. Yo puedo girar cartas para que me den +1 a ese ataque cuerpo a cuerpo, pero no ataques a distancia o asedio. Igualmente, pues las cartas de las unidades pueden otorgarme ataque a distancia o de asedio, si es el caso. Por ejemplo, en este caso no hay ninguna de las habilidades indicadas acá en estas unidades me da ese beneficio, entonces no pudiera utilizarlas en este momento. En el caso de que no lo quiera, yo puedo decidir hacer esta fase o no. Es decir, a pesar de que tenga cartas o elementos para llevarla a cabo, yo puedo decidir, no, yo no voy a hacer ataque a distancia o de asedio, pues me salto esta fase. Entonces lo primero que debemos hacer es, de todos los enemigos, porque es posible que lo que haya ocasionado el combate hayan sido varias fuentes que hayan producido ese combate. Es decir, que varios enemigos en simultáneo estén participando en el combate. Entonces, si ese es el caso, entonces vamos a tomar todas las fichas de enemigos, vamos a colocar acá a un lado, vamos a hacer un ejemplo que estos dos enemigos hayan activado un combate en esa misma situación que se generó en la partida. Y entonces estoy combatiendo contra estos dos enemigos. Pueden ser cualquier cantidad de enemigos en simultáneo. Entonces yo debo decidir, cuando estoy realizando un ataque, a cuáles de todos esos enemigos yo voy a atacar. Es decir, yo puedo realizar la cantidad de ataques que yo desee en esta fase. Pero yo debo decidir en este mismo momento cuáles de esos enemigos yo voy a atacar. Si yo decido, por ejemplo, tengo un combate contra estos dos, yo puedo decidir atacarlos a los dos en simultáneo. Pero deben tener presente que si yo los combino, sus armaduras debo unirlas. Es decir, tienen una armadura. En este caso, si yo decido atacarlos a los dos en conjunto, pues debo tomar la armadura el total, como si esto fuese un solo enemigo con armadura 7. Igualmente, si tuviesen resistencias, si por ejemplo yo tengo estos dos enemigos, y decido atacarlos a los dos en conjunto, hacer un solo ataque para los dos, pues voy a sumar sus armaduras. Entonces la armadura de este enemigo, como un solo enemigo, va a ser 8. Y como uno de los dos tiene una resistencia, en este caso esta resistencia física, se asume que este enemigo unido va a tener resistencia física. Entonces deben tener cuidado, porque el hacer un ataque a varios enemigos en simultáneo le va a dar a ellos beneficios acumulados. Así que si ambos enemigos tienen resistencia, pues van a compartir la resistencia entre todos esos enemigos que estoy agrupando. Entonces, por eso es que es importante verificar bien cómo vamos a hacer esta distribución de ataques. Lo más recomendable generalmente es hacer ataques individuales. Entonces, bueno, en un caso como este, como no tienen resistencias, pues yo pudiera unirlos, si así lo deseo, pero tienen que tener en cuenta que se sumarían esas armaduras para hacer como un mismo enemigo global.
Pero pudiera entonces hacer un ataque a este enemigo, resuelvo un ataque para este enemigo primero y después resuelvo un ataque para el otro si así lo deseo. Ya entonces tomando en cuenta, habiendo elegido cuál es el enemigo o cuál grupo de enemigos vamos a atacar, entonces yo debo ser capaz de hacer un ataque a distancia o de asedio que sea igual o mayor al valor de armadura del enemigo que elegí o de los enemigos en conjunto. Debemos tener presente que si elegimos enemigos en conjunto, debemos hacer un daño de, en este caso, por ejemplo, que es 7, debo hacer un daño mínimo de distancia o asedio de 7 o más para poder eliminarlos a los dos. Si es menos de 7, ya no elimino a ninguno, si los hago agrupados. Ahora, si hago el ataque individual, hago el ataque a este primero, pues entonces nada más debo hacer un ataque a distancia o asedio de 3 o más para eliminar a esta unidad y luego entonces si deseo puedo hacer otro ataque a distancia y asedio a este otro llegando a 4 o más. Entonces tengan eso bien claro. Entonces bueno, asigno cartas para sumar ataques a distancia y de asedio para hacer cada uno de esos ataques individuales o en grupo que yo decida. Ahora en este caso debo tomar en cuenta las resistencias que puedan tener esos enemigos. Entonces, si en el caso de que de esos enemigos tengan resistencia física, por ejemplo, yo estoy haciendo un ataque, por ejemplo, este es un ataque de asedio físico porque no especifica nada. Cuando no especifique nada es físico. Entonces, si yo estoy haciendo un ataque de asedio físico y él tiene resistencia física, pues entonces yo voy a dividir esa cantidad de daño de asedio o de distancia físico, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a redondear hacia abajo. Y ese va a ser el daño que yo voy a hacer. Y ese es el daño que yo debo comparar con la armadura de ese enemigo. Si yo estoy haciendo un daño de asedio de fuego y el enemigo tiene resistencia de fuego, tengo que dividirlo a la mitad. Siempre si el daño que estoy haciendo es del mismo tipo que la resistencia del enemigo, pues tengo que dividirlo a la mitad. Puede ser daño físico, daño de fuego, daño de hielo o daño fuego-hielo o hielo-fuego, que es la combinación de ambos. Siempre, en el caso del hielo-fuego, el enemigo tiene que tener resistencia a ambos elementos. Vamos a poner un caso como este tiene resistencia a hielo-fuego. La única manera que mi ataque le haga la mitad de daño a él es que el ataque que yo esté realizando sea de hielo-fuego. Por otra parte, en esta fase también debemos tener en cuenta que los enemigos que tienen este símbolo acá, que es el de fortificado, quiere decir que si tienen ese símbolo, yo nada más puedo hacerles daño en esta fase utilizando ataques de asedio únicamente. Los ataques a distancia no se pueden utilizar si tienen este símbolo acá. Igual pasa cuando están en localizaciones, cuando están resolviendo el combate en localizaciones que indiquen acá en su carta, indiquen sitios fortificados. Aquí mismo te lo indica en la simbología, que tienen el mismo símbolo. Quiere decir que en esos casos los enemigos que estén atacando en esas ubicaciones van a tener, aunque no lo tengan la ficha, se van a considerar que tienen el símbolo. Así que no se pueden atacar con ataques a distancia. Y si pasa el caso y el enemigo tiene el símbolo de fortificado y además de eso está en una de estas ubicaciones fortificadas, es decir, que tiene un doble símbolo, la ficha más el de la ubicación, entonces en este caso no se pueden atacar en esta fase. Si no se pueden ni siquiera atacar con ataques de asedio. Si durante alguno de estos ataques logramos eliminar alguna de los enemigos, pues entonces lo que vamos a hacer es llevar esa ficha de enemigo al descarte de la pila correspondiente y ganar los puntos de fama indicados en la ficha abajo en el medidor de fama, como se los indiqué. Y pues si aún restan enemigos en ese combate, pues continuamos a la siguiente fase. Si no quedan enemigos, pues el combate se acaba, si ya los eliminamos durante esta fase. Bueno, entonces venimos, después de haber desarrollado esto que les indiqué, pues vamos a venir al segundo paso, a la segunda fase, que es la fase de bloqueo. En esta hora sí nos vamos a guiar es de la fuerza de los enemigos que está aquí a la izquierda. Entonces, en este caso sí vamos a desarrollar cada enemigo por separado, uno por uno. Entonces, en un ejemplo como este, pues empezamos con este enemigo y lo que tenemos que hacer es utilizar igualmente, activar nuestras unidades, las que estén disponibles, y usar las cartas que tengamos disponibles y cualquier habilidad que tengamos para acumular puntos de bloqueo. Ahora son puntos de bloqueo lo que necesito. Entonces, si el bloqueo no indica nada, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, aquí me indica que esta opción me da un bloqueo 2. Estos son bloqueos físicos. Si no especificas, bloqueo físico. Igualmente, si yo uso esta como bloqueo físico 2 y yo utilizo otra girada,
esa girada me va a dar bloqueo físico únicamente. Las cartas giradas no me dan bloqueos elementales, únicamente físicos, así como pasaba con el ataque también. Entonces, si no me indica nada, entonces bloqueo físico. De la igual manera tengo que tener presente de qué tipo de elemento o qué tipo de ataque es el que me están realizando, para yo saber cuál bloqueo de los míos debo reducir a la mitad cuando sean ineficientes. ¿Cómo es esto? En el caso de ataques físicos, todos los tipos de bloqueo son eficientes. Si yo puedo utilizar bloqueo físico, bloqueo fuego-hielo o fuego o hielo, cualquiera, todos los puedo acumular sin ningún inconveniente. Todos me van a funcionar completamente para contraataques, ataques físicos, como en el caso de este ejemplo. Estos son ataques físicos. Ahora, si por ejemplo me están haciendo un ataque de fuego, por ejemplo como este enemigo me hace un ataque de fuego, yo tengo que, para poder hacer un bloqueo eficiente, debo utilizar hielo o fuego-hielo para poder bloquear este ataque de fuego. Si uso un bloqueo de fuego, que lo puedo hacer, tengo que dividir el bloqueo de fuego a la mitad, redondeado hacia abajo. Así que yo puedo hacer una combinación. Yo pudiera utilizar los bloqueos eficientes y los bloqueos ineficientes, los dos por separado. Hago la suma por separado. Los eficientes los sumo, no los divido porque los voy a usar completamente, y los ineficientes los divido entre dos redondeados hacia abajo y sumo esos dos resultados. Entonces, por ejemplo, si ven acá, esta carta me da acá bloqueo de hielo. Entonces, si este enemigo, vamos a poner el caso de que estamos con este enemigo que me va a hacer un daño de 5 de hielo, tendría que usar, para conveniencia mía, debería usar bloqueo de fuego, que es el contrario, bloqueo de fuego o bloqueo de fuego frío. Esos dos son los eficientes, los demás no. Entonces yo voy a agarrar, bueno, yo voy a tomar este que está acá, que es bloqueo de hielo, sería ineficiente contra el hielo, entonces lo coloco aquí a un lado. Si le sumo además este, también sería ineficiente porque es un bloqueo físico que tampoco sirve contra el elemental. Entonces esto los coloco a un lado. Si tuviese acá adicionalmente un bloqueo de fuego, por ejemplo, aquí no tengo, por ejemplo, véanlo acá. Vamos a poner el caso que vamos a activar esta unidad pagando el maná rojo, como ya se lo había indicado anteriormente, y vamos a recibir bloqueo de fuego 4. Entonces, en este caso, fíjense cuál será la suma de bloqueo que me está dando este ejemplo. En este caso estoy recibiendo 4 de bloqueo de fuego, que como es contra el elemento contrario, es eficiente. Entonces voy a recibir 4 de bloqueo, esos 4 completos. Ahora, en este caso, aquí nada más necesitaría esta. Vamos a tomar esta carta únicamente. Vamos a poner el caso que usemos esta carta. Entonces, acá me está dando 3 de bloqueo de hielo, pero como es hielo con hielo es ineficiente, entonces yo debo dividir este bloqueo a la mitad. Entonces sería 1,5 redondeado hacia abajo es 1. Entonces aquí nada más me está dando 1 de bloqueo. Entonces hago la contabilización del bloqueo eficiente por una parte y el bloqueo ineficiente por otra, y luego esos dos resultados los sumo. Entonces, por ejemplo, en este caso el bloqueo de fuego me da 4 y el bloqueo de hielo me da 1. Entonces lo sumo y la suma me da 5. Estoy bloqueando 5, y como el ataque de este 5, yo tengo que lograr, para que el bloqueo sea exitoso, debo tener esa misma cantidad o superior. En todo esto que les he indicado, si los elementos que tengo en mi zona de juego no alcanzan 5, sino que son menores que 5, es recomendable no utilizar los elementos, no activar las unidades, no jugar las cartas, porque si no llego a 5 no me va a servir de nada. Es preferible no activarlos y utilizarlos en fases posteriores si es necesario, o en acciones posteriores, pero no agotarlos, no utilizarlos si no llegas a esa cantidad, porque no voy a obtener ningún tipo de beneficio. Este tema de los ataques y los bloqueos elementales y físicos es un poco confuso. Hay unas tablas que puedes conseguir en internet que les indican específicamente cuando, depende de cuál sea el elemento que te estén atacando, qué bloqueo debes utilizar o cuáles son los bloqueos eficientes y los ineficientes, que es bueno que se descarguen esas tablas para que les sea más fácil identificar estos elementos en el momento que ocurran en la partida. Es lo más complicado que van a conseguirse en cuanto al combate. Lo demás es exactamente el mismo procedimiento. Pero eso es lo que tienen que tener claro. Cuando ustedes estén atacando y cuando el enemigo les esté atacando a ustedes, cuáles son los bloqueos que deben utilizar.
Antes de continuar, entonces también les indico que si nos están haciendo un ataque de fuego-hielo, vamos a poner el caso que este enemigo que tiene fuego-hielo me está haciendo este ataque de 6 de fuego-hielo, pues la única forma de yo hacer un bloqueo eficiente es con un bloqueo de fuego-hielo exclusivamente. Cualquier otro tipo de bloqueo, sea solo de hielo, solo de fuego o físico, va a ser reducido a la mitad. Es decir, es ineficiente contra fuego-hielo. Eso es lo complicado de ese tipo de ataques. Luego entonces que decidamos o que podamos bloquear a algún enemigo, vamos al siguiente. Entonces colocamos esa ficha que acabamos de bloquear a un lado. Como les indiqué, pues debo haber podido acumular unos puntos de bloqueo del valor de su fuerza o superior. Luego entonces voy a la siguiente ficha de enemigos si hay otra. Y vuelvo a hacer el procedimiento. Si puedo hacerlo o si quiero hacerlo. Si no, pues no lo bloqueo. Yo decido o si puedo, si quiero hacerlo o no. Es recomendable que utilicemos columnas separadas de cartas y elementos que vayamos a utilizar para saber cuáles son los elementos que estoy utilizando para un bloqueo, cuáles son los elementos que estoy utilizando para otro bloqueo, igual con el caso de los ataques en el combate. También deben tener presente que todos los puntos de bloqueo y los puntos de ataque adicionales en excedente se pierden. Es decir, por eso es que es importante que cuenten bien los elementos que están utilizando para tratar de no pasarse tanto en puntos para evitar malgastarlos. Luego la tercera fase es la de asignación de daño. En la fase de asignación de daño a los enemigos que no logramos bloquear, que por supuesto igualmente les indico, esta fase se saltaría si bloqueamos a todos los enemigos presentes en el combate. En el caso de que algún enemigo no lo hayamos podido bloquear, entonces vamos a resolver esta fase de asignación de daño. En ella vamos a poner el caso que este enemigo no se haya podido bloquear en este combate y él está haciendo un ataque de 3. Entonces yo debo asignar ese daño a las unidades que no estén heridas o al héroe. Así yo puedo decidir entre cuáles unidades y héroes yo voy a distribuir ese daño. Lo que sí es que tiene que seguir un orden. Primero se asigna daño a las unidades y luego al héroe, siempre en ese orden. Yo puedo decidir si quiero a las unidades o no. Puedo asignar todo el daño, si así lo deseo, al héroe. Entonces, ¿cómo se asigna esto? Si vemos este ejemplo, él me está haciendo un daño de 3. Entonces si yo elijo las unidades para que reciban el daño, debo seguir este procedimiento. Fíjense que las unidades tienen aquí indicado cuáles son los puntos de armadura que poseen. Entonces yo debo, por ejemplo, vamos a poner el caso que yo tome esta unidad. Esta unidad tiene armadura 3 y él está haciendo un daño de 3. Entonces yo descuento del daño que está haciendo el enemigo, descuento la armadura de esta unidad. Entonces sería 3 menos 3 es 0. Quiere decir que se consumió todo el daño que está haciendo el enemigo. Entonces automáticamente lo que voy a hacer es tomar una carta de herida y se la voy a colocar encima a esa unidad para indicar que está herida. Todas las unidades solo pueden recibir una carta de herida. Para que esa unidad pueda ser nuevamente activada, deben primero curarla para retirar esta carta de herida de ella. Ahora, vamos a poner el caso que tengamos, vamos a poner un ejemplo, que el que haya atacado sería el que no hayamos bloqueado y que va a atacar ahora sería este enemigo. Le está haciendo un daño de 4. Entonces, si yo asigno esta unidad, él nada más me está consumiendo 3 de esos 4 de daño. Entonces igual le coloco la herida sobre ella y todavía hay un punto de daño que tengo que hacer. Entonces ese punto de daño que falta por hacer se lo puedo asignar a otra unidad o se lo puedo asignar al héroe. Vamos a poner el caso que sea el héroe, que yo decide ahora asignarlo al héroe. Entonces yo me voy a ir a la armadura del héroe que está indicada en esta ficha, que son las estadísticas básicas, las estadísticas que va a tener el héroe en la partida. Entonces, como aquí me indica 3, yo aquí puedo absorber ese punto de daño que me falta. Entonces, así, por el mínimo que reciba de daño, en este caso 1, de esas 3 armaduras que tiene, igualmente voy a recibir una herida. Entonces yo voy a tomar una carta de herida y la voy a llevar a mi mano. Así reciba 2 puntos de daño o recibas 3 puntos de daño, de 1 a 3 puntos de daño voy a recibir una herida. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de que
esta unidad está atacándome y yo estoy asignando esos 4 puntos de daño al héroe directamente. Entonces, si estoy asignando 4 puntos de daño al héroe, entonces, como la armadura del héroe es 3, entonces yo reduzco 3 puntos de daño de esos 4, recibo una carta de herida, la llevo a mi mano y me falta todavía un punto de daño por asignar. Se lo asigno nuevamente al héroe y me va a dar otra carta de herida a la mano. Entonces yo tengo que tomar ese daño acumulado que vaya a hacer ese ataque e irle restando la armadura, en este caso del héroe, le resto la armadura, recibo una carta de herida, le resto la armadura nuevamente, recibo una carta de herida y así hasta que consuma todos esos puntos de daño que estoy recibiendo. Igual pasa con las unidades. Si esta unidad, por ejemplo, tiene armadura 3 y solo le voy a asignar un punto de daño, es decir, si el enemigo le falta solo un punto de daño por dar y se lo asigno a esta unidad, por más que sea menos que la armadura, igual esa unidad va a recibir una herida. Es decir, con que llegue de 1 a 3 puntos de daño se lo asigne a esta unidad, igual va a recibir una herida. Ahora, ustedes no pueden elegir, en el caso de que elijan las unidades para que reciban el daño, ustedes no pueden decidir de los 4 puntos de daño nada más asignarle 1 o 2 y los demás al héroe, por ejemplo. No. Si deciden utilizar una unidad, deben usar la armadura completa antes de elegir otro elemento, otra unidad o el héroe. Ahora vamos a conseguirnos otro elemento. Por ejemplo, vamos a conseguirnos unidades como esta que tienen una resistencia a cierto tipo de ataque. Por ejemplo, este tiene resistencia física, como lo ven acá abajo. O sea, aquí se aplica de diferente manera la resistencia con las unidades. Si, por ejemplo, esta unidad me está atacando y me está haciendo 4 puntos de daño y yo se lo asigno a esta unidad, pues primero, de esos 4 puntos de daño se consumen 3 que la armadura de esta unidad. Pero como ya tiene resistencia física, que es el mismo tipo de ataque que me está haciendo esa unidad, es el mismo tipo de ataque, entonces la primera asignación de daño a esta unidad no recibe herida. Eso es lo que le da lo que le otorga la resistencia. Si la resistencia lo que le otorga es como que recibir el doble de armadura. Es decir, que si estamos recibiendo un ataque físico y ella tiene resistencia física en vez de 3, ella va a tener aquí 6 puntos de armadura. Entonces en este caso, como él está recibiendo un ataque de 4, pues él puede recibir los 4 de esas 6 puntos de armadura y entonces ahora sí va a recibir una carta de herida. Es decir, si consumimos los primeros 3 puntos de daño, no recibo herida, pero ya cuando vuelvo me paso de esos 3 primeros puntos de daño, pues recibo una herida. Él tiene la capacidad del doble de su armadura cuando el ataque que está recibiendo es del mismo tipo que la resistencia que tiene. En esta fase debemos tener presente que el héroe puede resultar aturdido. Aturdido es que si en este procedimiento de todo el combate recibe tantas cartas de herida como su límite de mano sin tomar en cuenta modificadores, es decir, el límite de mano indicado por esta ficha, en este caso 5, por ejemplo, si yo en este combate recibo 5 cartas de herida en mi mano, no contando las cartas de herida que ya tenía anteriormente durante la partida. Por eso es que es importante que coloquen a un lado, si es posible, a medida que vayan recibiendo cartas de herida en el desarrollo de este combate, las vayan colocando a un lado para recordar cuántas son las que he recibido para este combate. Y si en este combate en particular he recibido esa cantidad indicada en la ficha, pues entonces se considera que el héroe está aturdido. Entonces, si eso pasa, vamos a poner que en este ejemplo yo haya recibido estas 5 cartas en este combate, pues debo tomar todas las cartas que no sean de herida y llevarlas al descarte. Las cartas de herida sí permanecen en nuestra mano. De esta forma entonces ya no voy a tener elementos con los cuales, no voy a tener cartas con las cuales actuar en la siguiente fase, que es la fase de ataque. Lo que sí puedo utilizar es cualquier otro elemento, como por ejemplo las unidades que tenga disponibles en ese momento, pero no voy a poder utilizar las cartas que tenga en mi mano, pues no voy a tener. Luego vamos a la última fase, que es la fase de ataque. Es decir, entonces de los enemigos que me resten hasta este punto del combate, pues entonces ahora voy a decidir atacarlo. El procedimiento para resolver este ataque es el mismo que hacíamos en los ataques
en la primera fase, en los ataques a distancia y asedio, es el mismo procedimiento. Yo voy a decidir a cuáles fichas, a cuáles enemigos voy a atacar primero, es decir, o por separado, o ataco a un grupo primero. Yo puedo hacer varios ataques si así lo deseo, y si lo puedo hacer, si tengo los elementos para hacerlo, de la misma manera que esa primera fase. La única diferencia es que aquí voy a utilizar aquí puedo usar tanto los ataques de asedio como los ataques a distancia, como los ataques que no te indican nada, que son ataques cuerpo a cuerpo. Todos esos ataques los puedo usar en esta fase, no importando que el enemigo indica acá que está fortificado o que la localización en la que esté el enemigo sea un sitio fortificado. Igualmente voy a poder utilizar todos los ataques, incluidos asedio y distancia. De igual manera voy a tomar en cuenta los elementos, los tipos de ataque, si voy a agruparlos por los que sean ataques eficientes o ineficientes, depende de la resistencia de ese enemigo a los que estoy atacando, tomando en cuenta el mismo procedimiento que realicé en esa primera fase. De igual manera deben recordar que todas aquellas cartas que coloque invertidas me van a dar ataque físico, únicamente me van a agregar un punto al ataque físico. Elementos adicionales que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, aquellos elementos que me den cura no pueden ser utilizados durante el desarrollo del combate. Por otra parte, también hay elementos como que los que te hacen consumir maná rojo o azul, que se pueden conseguir, por ejemplo, en cartas de hechizos o en unidades que tengamos activas en ese momento, que me consuman maná rojo o azul. Si ese efecto lo estoy desarrollando sobre un enemigo que tiene resistencia a ese color, es decir, por ejemplo, yo estoy bajando esta carta para utilizarla, y el enemigo que estoy atacando es un enemigo con resistencia al fuego y este de maná rojo, es decir, el mismo color, pues los efectos que estén indicados ahí que afecten a ese enemigo no los recibe. Si, por ejemplo, si ven este ejemplo en particular, aquí me dice que ignoramos los sitios de fortificación en este turno. Quiere decir, este efecto sí se lleva a cabo porque ese efecto no es sobre el enemigo en cuestión, sino sobre el lugar donde estamos atacando. Que el lugar, recuerden que el lugar de fortificación, los lugares fortificados son estos dos. Entonces, si yo estoy atacando en esos dos lugares, yo voy a omitir el símbolo de fortificado que está acá, porque ese es el efecto que me está dando esta carta. Ahora, el segundo efecto que está indicado allí me indica los enemigos encuentran un punto menos de armadura, hasta un mínimo de 1. Quiere decir que si ese enemigo tiene resistencia al fuego, vamos a poner el caso que sea este enemigo tiene resistencia, como ves acá, tener resistencia al fuego, pues entonces ese enemigo no le voy a reducir su armadura, porque este efecto no aplica sobre él, porque él se resiste a él. Este es un punto que también deben tener presente. Ahora, si el efecto es de ataque o de bloqueo, sí se puede tomar en cuenta para ese enemigo. Solo efectos de ataque y bloqueo se pueden tomar en cuenta. El resto de efectos, como en este caso en armadura, pues los ignoramos por completo si el enemigo tiene resistencia a ese color. Veamos ahora lo que son las actitudes o habilidades especiales que tienen indicadas algunos enemigos. Por ejemplo, pueden conseguirse esta que está acá a la derecha, este arco, que esto es lo que es veloz. Este enemigo es veloz. Esto quiere decir que cuando vayamos a bloquearlo, en la fase de bloqueo, pues debemos tomar en cuenta el doble de la fuerza de combate, de ataque que tiene ese enemigo. Es decir, que yo tengo que bloquear, en este ejemplo, tendría que lograr conseguir 6 puntos de bloqueo para poder bloquear a esta unidad, si tiene aquí la actitud de veloz. Luego tenemos esta otra, que este símbolo que está acá lo que me indica es que en el momento que yo vaya a asignar daño, si yo no bloqueé a ese enemigo, él me va a hacer el doble de daño que está indicado en su ficha. Así que en este caso este enemigo va a hacer 12 de daño. Si yo no logré bloquear 6 puntos en la fase de bloqueo, en la fase de asignación de daño voy a recibir 12. Eso es lo que me indica este símbolo. Luego tenemos este otro, que es el de petrificado, que esto es lo que me indica que si estos puntos de daño los recibe, se los asigno a una unidad, pues esa unidad automáticamente la saco del juego, es decir, se elimina. Además de recibir la herida, como vamos a hacer el procedimiento habitual,
pues reduzco los puntos de daño como hacemos normalmente, pero la unidad se elimina del juego, la pierdo. Si el daño lo recibe el héroe y recibe cartas de herida gracias a ese daño que está recibiendo el héroe, pues vamos a hacer el mismo procedimiento cuando el héroe se aturde. Si vamos a perder todas las cartas que tenga en mi mano que no sean de herida, se van a llevar al descarte. Eso en el caso de que tengamos este símbolo acá. Ahora en este caso el del veneno, en el caso de que asignemos daño a las unidades, pues entonces la unidad va a recibir, en vez de una carta de herida, va a recibir dos. Esa sería la única forma de que una unidad reciba dos cartas de herida. Si lo que va a hacer, asignamos el daño como es habitual, pero en lugar de colocar una, colocamos dos. Esto quiere decir que para poder activar esta unidad, para tenerla disponible nuevamente, tenemos que curarla dos veces para poder retirar estas dos cartas antes de poder ser utilizada. En el caso del héroe, cuando le asigno daño al héroe de un enemigo que tiene esa habilidad de veneno, pues voy a recibir una carta que voy a colocar en mi mano y adicionalmente voy a recibir una carta que la voy a colocar en mi descarte. Entonces, por cada carta de herida que yo lleve a mi mano, gracias al daño que estoy recibiendo por ese enemigo de veneno, pues por cada carta que lleve a mi mano debo llevar una adicional al descarte. Luego tenemos esta otra que, como ven en su lado de puntos de ataque, de fuerza de ataque, no te indica ningún valor, sino que en su lugar te indica otra ficha de enemigo, que es esta marrón que está acá. Esto lo que me indica es que él va a invocar a otra criatura a atacarnos a nosotros. Entonces, durante la fase de bloqueo y la fase de asignación de daño, yo voy a sustituir a esta ficha por una nueva de ese color del suministro. Entonces lo que hago es que cuando llegue a la fase 2, que es la de bloqueo, esta ficha la apartamos. Es decir, vamos a poner el caso que estemos resolviendo un combate contra este enemigo. La primera fase, que es la de ataque de asedio y a distancia, pues la desarrolló contra este enemigo usando la armadura de este enemigo. Pero cuando llegamos a la fase 2, que es la de bloqueo, sacamos la ficha de este color y la reemplazamos. Esta la colocamos a un lado, no se puede utilizar durante esta fase. Entonces vamos a tomar en cuenta ahora este enemigo. Entonces en la fase de bloqueo voy a tomar en cuenta este enemigo. Haciendo un ejemplo como este, recuerden, como estoy haciendo bloqueo, este enemigo es veloz, entonces tengo que bloquear 14 puntos de fuerza de combate, porque este sustituye a este otro enemigo. Después venimos a la siguiente fase, que es la asignación de daño, que si no pudimos bloquear a este enemigo, nos va a hacer 7 puntos de daño, que se los debo asignar entre unidades y héroes. Y luego entonces ahora sí vendríamos a la fase 4, que es la de atacar. En esta fase lo primero que vamos a hacer es, como este enemigo fue invocado, en este paso lo vamos a descartar. Se lo llevamos al descarte correspondiente de esta pila. No vamos a recibir la fama de ese enemigo porque no lo estamos eliminando. Simplemente él apareció para resolver esas dos fases, y luego entonces en la fase 4, que es la de ataque, vuelve este enemigo nuevamente al ruedo. Entonces nosotros vamos a atacar a este enemigo ahora utilizando la armadura de él, y lo vamos a eliminar, o vamos a tener la posibilidad de eliminarlos a él. El otro vino temporalmente únicamente para desarrollar esas dos fases. Si luego de desarrollar este combate se eliminan todas las unidades enemigas, pues entonces vamos a recibir las recompensas de ese combate indicadas en la carta de descripción del lugar correspondiente. Depende de en qué lugar estemos realizando este combate, pues vamos a recibir esas recompensas al final del turno. Igualmente, si el desplazar nuestra ficha acá en el medidor de fama hace que aumentemos el nivel, pues vamos a resolver el procedimiento de aumento de nivel también al final del turno. Y en el caso en el que aún queden presentes unidades enemigas, pues esas unidades generalmente van a permanecer en el lugar donde se está llevando a cabo el ataque. De todas maneras, en la propia carta de descripción del lugar donde estemos llevando a cabo el ataque, me va a indicar en detalle qué pasaría en el caso de que las derrotemos o en el caso de que aún queden unidades enemigas. En cada una de esas cartas te va a especificar qué vamos a realizar. Solo deben tener presente que en el caso de los lugares fortificados, si aún queda presente algún enemigo, debemos desplazarnos
desde el lugar donde nosotros entramos a resolver el combate. Así que si por ejemplo aquí hay un lugar fortificado, que este no es el caso, y yo estoy resolviendo el ataque ahí dentro, y yo entré por este lado, pues debo, y aún quedan unidades después de resolver el combate, pues debo devolverme al espacio por donde entré a ese lugar fortificado, en el caso de que aún queden unidades enemigas. Entre las recompensas que vamos a recibir del combate, pueden recibir cristales, que si ya tienen el límite de cristales para un color en su inventario, entonces no recibirían ese adicional, lo pierden. O si les piden o si reciben un cristal aleatorio, pues lanzan uno de estos dados, de los que están en el suministro, para ver cuál es el color que van a recibir. Ahora, si les sale negro en el resultado de ese dado, pues en su lugar van a recibir +1 de fama. En el caso que les salga dorado, pues ustedes escogen uno de los colores básicos para recibir el cristal. En el caso que reciban artefactos, van a tomar tantas cartas de artefactos de este mazo como los que obtuvieron como recompensa del combate +1. De todas esas van a elegir una y la van a colocar debajo de este mazo, y el resto de esas cartas de artefactos las vamos a colocar en la parte superior de nuestro mazo de gesta, en el orden que queramos. Luego, la otra recompensa que podemos recibir son hechizos o acciones avanzadas, de estos que están acá. Entonces lo que hacemos, si es hechizos o acciones avanzadas, tomamos las que están en el mercado disponibles allí, las elegimos de allí. Igualmente las llevamos a nuestra parte superior de nuestro mazo de gesta, en el orden que queramos, y vamos a hacer el mismo procedimiento para reponer el mercado, como ya se los he explicado anteriormente. Entonces todas las cartas acá se ruedan a la izquierda, se ruedan, y el nuevo espacio disponible pues se rellena con nuevas cartas del mazo correspondiente. Luego tenemos en el caso de las unidades. Un detalle importante: en el caso que fuesen acciones avanzadas que estén acá en nuestro mercado de unidades, no se pueden elegir si mi recompensa es acción avanzada. Y la última recompensa que pudiéramos recibir son unidades. Entonces en ese caso las vamos a elegir de las que estén acá disponibles. No vamos a considerar el coste de la unidad ni la ubicación de donde yo puedo reclutar la unidad. Solo obviamos si la recibimos como recompensa del combate. Y en el caso de que no tengamos un espacio disponible acá para colocar unidades, pues debemos reemplazar otra de las que tengamos allí y deshacernos de ella, de la que esté disponible, de la que esté en ese momento allí activa. O también pudiéramos, en el caso de que estemos subiendo de nivel en ese mismo final de turno, y esa subida de nivel me hace que recibir una nueva ficha de mando acá, que me permita recibir esa unidad sin retirar otra, pues entonces puedo recibir la unidad, porque ya sé que en ese mismo final de turno pues voy a subir de nivel sin ningún inconveniente. Estas fueron todas las reglas que componen esta tercera parte de este mega tutorial. Espero que les haya quedado bastante claro lo que es el combate, que es el elemento en el juego, el elemento más importante del juego y más complejo también. De todas maneras, no olviden que tienen el espacio de comentarios allí presente, que si tienen alguna duda con alguno de estos elementos que les expliqué, pues me los pueden hacer saber allí, y con gusto yo trataré de darles más detalles al respecto y de explicárselo lo mejor posible, si les hace falta. Ya en el próximo tutorial, pues ya culminaremos este mega tutorial. Lo publicaré en unos días, ya lo tengo acabado. Y pues bueno, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, suscribirse acá al canal en YouTube, darle al me gusta, y nos vemos hasta la próxima.